Bien, bienvenidos al curso de Historia del Perú que les habla el docente Rommel Medina. El día de hoy vamos a estudiar lo que corresponde a la economía incaica, a la economía del Tahuantinsuyo. ¿Por qué es importante hablar de la economía? Sabemos que nosotros, por concepto tradicional, la economía es una ciencia social que estudia las necesidades humanas. Es decir, que siempre la economía es uno de los grandes pilares del desarrollo y la existencia de la propia sociedad y de la especie humana, porque todos sabemos que existen muchas necesidades. Por ejemplo, las necesidades primarias o llamadas vitales. ¿Qué nos indica estas necesidades? Que prácticamente es lo que el hombre necesita para poder sobrevivir. Por ejemplo, la alimentación, una vivienda que por el cual permita y garantice nuestra supervivencia. Luego vienen las necesidades, en este caso secundarias, ¿no? Es por ejemplo lo que complementa las primarias. Por ejemplo, el vestido, el vestido es un ejemplo, ¿no? La vestimenta, en este caso, la recreación también es un factor secundario, ¿no? Que complementa a las necesidades primarias o vitales. Y también las terciarias, que son de lujos. Pero no hay más allá de un curso de economía, pero la idea es tener una idea de lo que vamos a hablar. Pero no solamente la economía estudia la satisfacción de las necesidades humanas. También la economía tiene un campo de estudio, por ejemplo, la producción. La producción, lo que el hombre a través de sus actividades físicas e intelectuales va a, digamos, transformar ¿qué cosa? Las materias primas, los recursos naturales en productos transformados o manufacturados que le va a servir de utilidad al ser humano, ¿no? Por ejemplo, si tenés cuero de ganado vacuno, puedes hacer ¿qué? Zapatos. Si tienes lana, puede ser chompa. Si tienes algodón, una camisa, ¿no? Por ejemplo, también existen actividades también económicas productivas, también como la minería, ¿no? La extracción de metales, ¿no? El oro, la plata, el cobre, por ejemplo, como generador de energía, ¿no? o medio de transporte de energía, el cobre, por ejemplo. Y existe el comercio también, que es importante, ¿no? Una sociedad, un país se desarrolla también a través del comercio. Todos esos elementos que estamos viendo, estoy explicando, vamos a hablar por eso lo que es la economía incaica, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la economía de los incas es totalmente distinta a la economía que nosotros conocemos. Le dije hace un momento, ¿se acuerdan? Yo le dije hace un momento, para entender a los incas hay que ver cómo, al menos aproximarnos cómo ellos pensaron, porque si nosotros lo interpretamos a nuestra manera actual, prácticamente la historia que podemos hablar de ellos se puede distorsionar. Por ello que si hablamos nosotros de la economía incaica, ¿cuál sería en este caso la actividad básica? ¿Cuál es la actividad básica de la economía inca? ¿Cuál es? Es la agricultura. La agricultura es la actividad básica fundamental de los incas. La agricultura. Si hablamos nosotros sobre ellos, podemos decir que en el imperio de los incas prácticamente no existió moneda. No existió moneda o un tráfico comercial intenso si lo comparamos, por ejemplo, el mundo greco-romano, los griegos o romanos, no. Acá precisamente es agrícola, de autoabastecimiento, autoconsumo. O sea que no existe lo que nosotros llamamos comercio internacional, no hay. ¿Y por qué, profesor? Un factor, ¿cuál es? La cordillera andina, ¿no? La cordillera de los Andes, por su geografía compleja, accidentada, que por el cual no es como en Europa, que es una planicie, no, acá es accidentada, quebrada, montañas, etc. Ahora, la agricultura, por lo tanto, pertenece a una economía natural. ¿Por qué? Porque simplemente es el desarrollo de ¿qué? De cultivos, ¿no? Papa, maíz, oyuco, etc. Entonces, la agricultura sería, por lo tanto, sería la actividad económica de los incas. Ahora, ¿cuál es el elemento socioeconómico muy importante en los incas? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese elemento socioeconómico? ¿Cuál es? Ese elemento socioeconómico, es decir, vamos a ver una clase social
fundamental que genera riqueza, que a través de su trabajo genera riqueza, clase social, que no solamente es la fuerza de trabajo, sino también son los que van a contribuir con los tributos para mantener al Estado. ¿De qué vive el Estado? De los impuestos, de los tributos. Por lo tanto, esta clase social lo componen personas comunes, gente común, agrupados en ayllus o familias comunes. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los hatun runas, gente común. Por lo tanto, es la mayoría de la población, son los hatun runas. Ellos que representan la mano de obra, ellos son los tributarios. ¿Quiénes son ellos? Se agrupan en familias comunes. ¿Qué son ellos? Agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos, hipicunas o comerciantes pertenecen a este sector social o esta clase social que es el pueblo, ¿no? Esos son los hatun runas. Pero ustedes saben que la economía tiene un objetivo, tiene una meta. La economía tiene que ser planificada. ¿A dónde quiere llegar una política económica? Si hablamos nosotros de la economía inca, recordemos que no hay moneda. Es una economía prácticamente una economía natural, agrícola. ¿Cuál sería el objetivo principal de la economía inca? Si la economía es agrícola, entonces tienes que producir más agricultura. Por lo tanto, ¿qué tienes que acceder? Más tierra de cultivos, más tierras de cultivo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Simplemente expandir, incrementar la frontera agrícola. Eso sería el objetivo, expandir la frontera agrícola o simplemente incrementar las tierras de cultivo. Pero una pregunta, ¿cómo sería entonces la estrategia que va a utilizar los incas en esta política agrícola, esta política agraria de expandir la frontera agrícola o incrementar las tierras de cultivo? ¿Cómo? Hay una forma. Una forma es a través de la tecnología, la utilización de la tecnología. ¿Y cuál es? Esas terrazas que están en la ladera de los cerros. Esas terrazas que están en la ladera de los cerros, ¿cómo se llaman? Los andenes. O también puede ser andenes circulares bajo tierra. Imagínense ustedes, bajo tierra. O sea, son circulares en forma de un espiral. Por lo tanto, una estrategia, una técnica que usaron ellos, ¿cuál es? Por ejemplo, vamos a poner aquí, ¿cuál sería, por ejemplo, el uso de andenes? ¿Y qué más? No solamente la utilización de andenes. O sea, tienes un cerro abrupto, estéril, y construyes a base del trabajo estos andenes, un cerro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera de cerros, estás incrementando la tierra de cultivo. Ahora, pero no solamente es el uso de andenes, hay otra estrategia. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la otra estrategia? Es las políticas de colonizaciones. Todos nosotros sabemos que el territorio andino es muy accidentado, y disculpando la redundancia, por la presencia de la cordillera de los Andes. Y los cordilleras de los Andes, de los 0, aquí en Perú, de 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar, que es el pico más alto, es el Huascarán. Entonces, toda esa parte de la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes se dividen en varios pisos ecológicos, y cada piso ecológico tiene su propio microclima, su propia peculiaridad, su propia característica, su propia flora y fauna, porque está influenciado por estos microclimas. ¿Se acuerdan cuáles son? Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Selva Alta y Selva Baja. Y cada piso ecológico prácticamente tiene un microclima determinado. Por ello, entonces,
Ellos van a fundar colonias en diversos pisos ecológicos para acceder productos, ojo, para acceder productos dentro de lo que pueda existir en ese microclima. Por ejemplo, en la costa, algodón. Por ejemplo, Cañete es costa, algodón. Por ejemplo, Cusco está a 3.100 metros. ¿Pueden cultivar ahí algodón? No se puede, porque es otro tipo de microclima. Entonces, ¿qué hacen en Cusco? Envían un grupo de personas o colonizadores llamados mitimaes o mitmas y lo envían a la costa. ¿Cómo se llama esa estrategia, esa táctica, esa política de colonización para expandir la frontera o tierras agrícolas? A través de colonización. Se llama control vertical de los pisos ecológicos. El control vertical de los pisos ecológicos. Bien, entonces esto sería el objetivo. Pero vamos a entrar ahora a hablar sobre los sistemas de trabajo. ¿Cuáles son los sistemas de trabajo? Los sistemas de trabajo son tres: el AINI, la MINCA y la MITA. Cada trabajo tiene su propia característica. ¿Qué es el AINI? El AINI es como decir una famosa frase para que nos podamos guiar. Hoy por ti, mañana por mí. Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Qué significa? Que el AINI es un trabajo de carácter recíproco. Si tú me ayudas, luego yo te ayudo. Si no me ayudas, bueno, no te ayudo, pues, pero es recíproco. Pero es voluntario. Voluntario entre los quienes, entre los miembros del AINI. ¿Con qué fines? ¿Con qué fines? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es? Con fines domésticos. Ejemplo, tú me ayudas por ejemplo, a criar mis llamas. Luego yo te voy a ayudar, por ejemplo, a cultivar papa, por ejemplo. Su ejemplo. O sea, tú me ayudas a criar mis alpacas, mis llamas. Luego, si tú necesitas de mí, te voy a ayudar, lo que tú pidas, por ejemplo, ayúdame, ¿sabes qué? A sembrar la papa. Entonces yo voy a sembrar. ¿Por qué? Porque él me ayudó. Yo tengo que darle ese favor. Ese es el AINI, un trabajo recíproco, voluntario. ¿Qué es la MINCA? La MINCA es otro tipo de trabajo. La MINCA se da en tiempo de fiestas. Por ejemplo, el Inti Raymi, 24 de junio, fiesta del sol y del Inca, la cosecha de la papa y el maíz. Y el Inca llama a todos sus ayllus, a todas sus familias comunes, todas las familias comunes, para la cosecha. Pero el Inca les da ¿qué? Le da agua, comida, pachamanca, chicha de jora, porque es una fiesta. Por lo tanto, la MINCA es un trabajo de carácter de tipo colectivo. Colectivo y festivo. Fiestas. Tiempo de fiestas en las tierras del Inca y del Sol. ¿Cuál es esa famosa moraleja? ¿Cuál es esa moraleja? Que todos ayudan para uno, todos para el Inca y el Inca para todos, todos para uno y uno para todos. Esa es la MINCA. Mientras que la MITA cambia la figura. La MITA ya es distinta. La MITA, en cambio, el Inca dice: quiero que me haga un puente, si no lo castigo, lo mando a la selva. Tú ayu A el lunes, ayu B el martes, ayu C el miércoles, el ayu D jueves, viernes, domingo descansan y vuelven otra vez. Esa es la MITA. Entonces, ¿la MITA qué cosa es? Un trabajo obligatorio, porque el Estado está obligando a quienes, y todavía gratuito, porque ni siquiera hay un vaso de agua, y por turnos del Estado Inca. Perdón, de los ayllus, de los ayllus a favor del Estado. ¿En qué cosa? En obras públicas. En obras públicas. O sea que la MITA es un trabajo obligatorio y por turnos, gratuito, que tienen que ser los ayllus, las familias comunes, a favor del Estado Inca, gratuitos. El Inca no hay ni un vaso de agua. Pero repito, es solamente para obras públicas. Solamente obras públicas, nada más.